Bueno, ¿qué hubo? Comenzamos con cine y con un tema súper serio e importante que toca a millones de latinos, la inmigración. En los premios Cinema Tropical conocí a uno de los directores del documental El Estado de Arizona, que habla de los efectos de la Ley 1070, la que establece que es delito que un extranjero viva en Arizona sin llevar siempre los documentos de registro exigidos por la ley federal y que también sanciona duramente a los que albergan, contratan y transportan extranjeros sin papeles. Vean el informe. An active drug and human smuggling area. Muchas gracias por tu tiempo. Esta es una película con un tema bien difícil. El estado de Arizona habla acerca de un momento que ha generado reacciones, diferentes posiciones, malentendidos. Y en esta producción tú miras todas esas posibles, esos ángulos posibles. ¿Cómo fue entender desde qué punto tenías que contar tu historia? Pues es bastante difícil por la política, pero desde el punto de vista de un ser humano, uno trata de entender cada cual. Y llegar a ese punto sincero y honesto siempre es lo más difícil, lo más fácil de encontrar. Así que fue un desafío. También hay muchas posiciones y muchas veces cuando un realizador está haciendo un film, es muy fácil que se encariñe con un personaje o con un tema con el que está trabajando. ¿Cómo se hace para estar distante y ser objetivo? Pues siempre es difícil mantener esa distancia. Y uno cuando tiene alguna emoción o sentimiento, tiene que dejarlo al lado. Y entonces no es hasta después de terminar, hasta después que uno ve la película a veces, que uno encuentra la emoción. Así que desde cierto punto de vista uno tiene que apagarse. Dejar de ser y estar en el momento nada más. Influye mucho el hecho de tu trabajo como abogado, porque aparte de ser cineasta, de ser periodista, también eres abogado y ese es un tema legal. Entonces, ¿esa perspectiva tuya te facilitó o te hizo difícil la realización? Pues facilitó bastante desde el punto de vista que nosotros tratamos de ser objetivos. Y entonces la ley, tratar de encontrar una ley que está en proceso de hacerse, hace uno pensar más, ser abogado hace uno pensar más objetivamente sobre el proceso de leyes, sobre las consecuencias de las leyes y por qué es que las leyes se están haciendo, porque la gente se enfrenta de una ley. Ahora, la ley como una expresión de una cultura y cuando va básicamente a consecuencias como vimos en Arizona, que es una ley que tuvo consecuencias de perfil racial, entonces que uno encuentra las dificultades. Sí. ¿Qué entendiste en ese tema de el conflicto racial? ¿Qué aprendiste haciendo esta película? Pues conflicto racial, siempre hay una historia de conflicto racial aquí en los Estados Unidos, para nosotros como hispanos. Mis antecedentes son hispanoamericanos, que son del estado de Colorado, lo que ahora es el estado de Colorado. Así que generaciones tras generaciones hemos encontrado esa cuestión de segregación, separación, de prejuicio. Lo interesante para mí fue encontrar eso en el siglo XXI y encontrar su expresión ahora mismo. Y como vimos en el condado de Maricopa con el infamoso sheriff Arpaio, se expresa en varias formas ahora. En el Estado poner su poder detrás de poder de poner el Estado detrás del poder de poder parar cualquier persona simplemente por su vista. Ahora, eso es lo que para mí como abogado, como ser humano, fue lo que me espantó encontrar en Arizona. De todos los personajes con los que hablaste, ¿cuál fue el más interesante y cuál fue el más difícil para ti? Esa es buena pregunta porque hay tantos que son interesantes. Para mí, desde ese punto de vista, el senador del estado, Russell Pierce, que fue el autor de la ley SB 1070, porque uno cuando se encuentra con una persona como Russell Pierce, enfrenta a alguien que ha hecho una ley en cual uno puede estar en contra de la ley, pero también se encuentra con un ser humano. Tenemos una escena en cual él está con su nieta y verlo con su nieta, ver ese cariño de abuelo a nieta, es un momento más emocional.
Y así que con cualquiera de nuestros personajes, llegar a conocer a la persona detrás de esa cara pública fue lo interesante. Magnífico. Muchísimas gracias por tu tiempo y un placer hablar contigo. Mucha suerte con la película. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Over 1,000 people a day that actually are deported. Well, there's nothing to fear if you are obeying the law. Did they make you prove your citizenship status? Everyone who looked brown is being stopped.